El fusil tronaba. 30 segundos después, otro tronido. Y luego otro. Durante 3 horas, el sonido no cesó. Cuando el humo se disipó el 3 de mayo de 1808, más de 5,000 civiles españoles yacían muertos en las calles de Madrid. ¿Ejecutados no en combate? Sí. Sino en fríos y metódicos pelotones de fusilamiento. Un disparo cada 30 segundos. El mariscal Murat de Napoleón lo calificó de necesario. La historia lo llamaría la masacre que incendió un continente. Y esto es lo que te hierve la sangre. Francia intentó enterrar todo registro de ella durante 60 años. Esta es la historia de las peores 24 horas de la historia de Madrid. El método de ejecución diseñado para sembrar el terror. El encubrimiento fallido. Y la pintura que lo expuso todo. Una pintura tan brutal que los museos se negaron a exhibirla durante décadas. Estás a punto de descubrir por qué el hermano de Napoleón llamó a esto el error que nos costó España. ¿Por qué los soldados franceses escribieron cartas pidiendo ser trasladados fuera de Madrid? Y cómo una serie de ejecuciones destinadas a aplastar la rebelión desencadenó la primera guerra total de la era moderna. 3 preguntas te atormentarán. ¿Cómo una operación rutinaria de control de multitudes se convirtió en una masacre sistemática? ¿Quién dio la orden de disparar cada 30 segundos en lugar de ráfagas masivas? ¿Y por qué tardaron 57 años en conocerse la verdad? Comenzamos 36 horas antes del primer disparo, cuando Madrid todavía celebraba lo que creía era la liberación. 1 de mayo de 1808. Amanece en Madrid. Carlos Mendoza, de 23 años y aprendiz de carpintero, cruza la Puerta del Sol llevando pan para su familia. No tiene ni idea de que en 36 horas estará muerto. Su cuerpo amontonado junto a cientos de otros en la colina del Príncipe Pío. Los franceses llevan 3 meses ocupando Madrid, pero hoy la sensación es diferente. Corren rumores por el mercado. La familia real española se ve obligada a marcharse. No arrestada. Los franceses son demasiado astutos para eso. Invitada. A Bayona, Francia. Todo el mundo sabe lo que eso significa. Carlos observa cómo la caballería francesa se forma frente al Palacio Real. Sus sables reflejan la luz de la mañana. Cuenta 40 caballos, quizás 50. Según sus cálculos, hay 30,000 soldados franceses en Madrid. ¿La guarnición española? ¿Huyó o se disolvió? Los únicos españoles armados que quedan son los guardias de palacio. Y todos saben que no lucharán. Los franceses han ganado sin disparar un tiro. Eso es lo que hace que lo que sucede a continuación sea tan inexplicable. La multitud se forma alrededor de las 9 de la mañana. No es una turba organizada. Solo madrileños reunidos para contemplar las carrozas reales. Madres con niños, ancianos discutiendo de política, vendedores ambulantes ofreciendo agua y churros. María González, costurera, trae a sus 2 hijos, de 8 y 11 años. Quiere que conozcan la historia, le dice más tarde a un investigador francés. Quiere que recuerden el día en que España perdió su independencia. Los franceses la llaman una asamblea pacífica. Los testigos españoles dirán lo mismo. Incluso el mariscal Joaquín Murat, cuñado de Napoleón y comandante de las fuerzas francesas en España, informa inicialmente de que no se observó ninguna intención hostil. Pero Murat había recibido órdenes de Napoleón esa mañana. Órdenes que guarda en el bolsillo de su chaqueta, escritas de puño y letra del emperador. Órdenes que dicen, hay que enseñar a los españoles que la resistencia tiene consecuencias. El texto específico. Hazles comprender el precio del desafío mediante un ejemplo visible. 10:15 de la mañana. Un convoy de artillería francesa intenta atravesar la Puerta del Sol. La multitud no se dispersa con la suficiente rapidez, no porque la bloqueen, sino porque hay 3,000 personas apiñadas en una plaza diseñada para 500. Un sargento francés grita en francés. Nadie entiende. Grita de nuevo. Una mujer española, al intentar mover su carro, choca accidentalmente con un caballo francés.
El caballo se encabrita. El sargento saca su pistola y le dispara a la mujer en el pecho. Ella cae. Su hija grita. Y Madrid estalla. 30 segundos. Eso es lo que tarda en morir el primer soldado francés. Su nombre figura en las listas de bajas francesas. Soldado Jean-Baptiste Moreau. Tercer Regimiento de Húsares. 19 años. Un adoquín le golpea la sien. Cae del caballo. La multitud avanza a empujones. No van armados. Los registros policiales confirman que solo se recuperaron 7 armas de fuego de civiles en todo el día. Pero tienen manos, piedras y cuchillos del mercado. Un oficial francés escribirá en su diario: lucharon como demonios con las manos desnudas. Vi a una abuela estrangular a un cabo con su chal. Esto no es una batalla. Es un motín nacido de 3 meses de humillación, provocado por una bala. La respuesta francesa es inmediata y profesional. Las cargas de caballería dispersan a la multitud. La infantería forma líneas de fuego. A las 11 de la mañana, la Puerta del Sol está despejada. Bajas francesas. 23 muertos. 47 heridos. Bajas españolas, desconocidas. Pero las calles están manchadas de sangre. Murat observa desde la ventana de su cuartel general. Este es el momento. Puede declarar la victoria, imponer un toque de queda, arrestar a los cabecillas. Protocolo estándar de ocupación. En cambio, abre de nuevo la carta de Napoleón. Ejemplo visible. Llama a su secretario. La orden que dicta será transcrita y presentada como prueba en los tribunales militares franceses 40 años después. Todos los súbditos españoles que porten armas o participen en actos de violencia contra las fuerzas francesas serán ejecutados inmediatamente sin juicio. Ejecución por fusilamiento. Lugares públicos. Continuar hasta que se restablezca el orden. La firma a las 11:47 de la mañana. Las primeras ejecuciones comienzan a las 2 de la tarde. Comienzan en Príncipe Pío, una colina con vistas al río Manzanares, en el extremo oeste de Madrid. Se elige específicamente porque es visible desde la mayor parte de la ciudad. Los franceses quieren que la gente observe. El teniente Henri Duvivier, del 4º Regimiento de Infantería, comanda el primer pelotón de fusilamiento. Tiene 26 años, veterano de Austerlitz y Jena. Se suicidará 3 años después en Rusia, y su hermano les dirá a sus amigos que es por lo que hizo en Madrid. Las órdenes de Duvivier son específicas. Pelotones de fusilamiento de 8 hombres. Un escuadrón dispara mientras otro recarga. Rotación continua. Máxima eficiencia. Una ejecución cada 30 segundos. Nada de descargas masivas. Esas son demasiado rápidas. Demasiado misericordiosas. Los intervalos de 30 segundos crean un terror prolongado. Se oye el disparo. Se cuenta. Se espera. Otro disparo. El cálculo es deliberado. 120 ejecuciones por hora. 360 en 3 horas. Murat quiere 600 muertos antes del atardecer. El primer prisionero llevado ante el pelotón de Duvivier es un niño. Los testigos discrepan sobre su edad, entre 12 y 16 años. Lleva un cuchillo de cocina. Por orden de Murat, eso es un arma. 2 soldados le sujetan los brazos. Duvivier le pregunta su nombre. El niño llora demasiado fuerte para responder. Un capellán francés, el padre Antoine Rousseau, intenta intervenir. Declarará sobre esto en 1825. Le dije al teniente que era un niño. Dijo que sus órdenes no permitían excepciones. Pregunté si podía rezar con él. Me dieron 30 segundos. El pelotón forma una fila a 10 metros de distancia. 8 fusiles. El niño deja de llorar. Mira al padre Rousseau y dice algo en español. El sacerdote no entiende. Dispara la ráfaga. 6 balas impactan. El niño cae. Un cabo le asesta un último tiro en la cabeza. Procedimiento para asegurar la muerte. Tiempo transcurrido.
38 segundos. Demasiado lento. Duvivier ordena una ejecución más rápida. Esto es lo que el intervalo de 30 segundos hace que las ejecuciones masivas no hacen. Obliga a los prisioneros a observar. En una descarga masiva, mueres con otros. Hay una solidaridad terrible en ello. Pero cuando estás en fila, viendo morir a una persona cada 30 segundos, cuentas cuántos van delante de ti. Calculas cuánto falta para tu turno. Los manuales franceses de psicología militar de 1810 hacen referencia específica a Madrid. La ejecución escalonada produce la máxima sumisión psicológica en poblaciones hostiles. No solo están matando rebeldes, están dando una lección. Pero la lección que aprende Madrid no es sumisión. Es un odio tan completo que 6 años después, cuando el ejército británico de Wellington marche sobre España, los madrileños los guiarán a través de pasos de montaña que los franceses ni siquiera saben que existen. A las 4 de la tarde, Príncipe Pío es un matadero. Los cadáveres se apilan porque no hay tiempo para retirarlos. Los pelotones de fusilamiento rotan cada 30 minutos. Nadie puede disparar durante más tiempo sin desmoronarse. Duvivier es reemplazado a las 4:30 de la tarde. Su sustituto, el capitán Jacques Mercier, solicitará el traslado a Rusia en una semana. Esto es lo que los desmorona. Los prisioneros no son soldados. Son panaderos, zapateros, estudiantes. El 60% tiene más de 40 o menos de 18 años. Los registros de autopsias franceses lo confirman. Los ejecutan donde los pillan, en sus casas, talleres, en la calle con un ladrillo en la mano. Cualquier español encontrado en la zona de disturbios es considerado culpable. Sin juicios, sin papeleo, solo el nombre, la edad si la dan, y luego el 32º cargo. Carlos Mendoza, aprendiz de carpintero desde el principio, es arrestado a las 5:20 de la tarde. Nunca tiró una piedra, estaba escondido en un sótano. Pero cuando los soldados franceses registran los edificios, lo encuentran con otros 11. Bajo la orden de Murat, esconderse es admitir la culpa. Marchan a los 12 prisioneros a Príncipe Pío. Son 2 kilómetros a pie. Pueden escuchar los rifles antes de ver la colina. Un disparo cada 30 segundos, perfectamente regular, como un reloj. Carlos es de una familia religiosa. Comienza a rezar. El hombre a su lado, un panadero mayor llamado Fernando, le pregunta a un guardia francés en un francés mal hablado por qué los están matando. El guardia no responde. No lo sabe. Sus órdenes son entregar a los prisioneros y volver por más. La colina está iluminada por antorchas ahora. Es después del atardecer. Carlos ve los cuerpos. Cuenta tal vez 200, pero es difícil decirlo porque están apilados. Los franceses se han quedado sin espacio para colocarlos en filas. El olor es lo que siempre mencionan los testigos. Pólvora, sangre y algo más. El miedo tiene un olor. Sudor mezclado con el vaciado de los intestinos cuando la gente muere. Carlos ve al hombre al frente de la fila ejecutado. Procedimiento perfecto. 8 rifles, una descarga, un último disparo en la cabeza. 30 segundos después, el siguiente hombre, luego el siguiente. Carlos es el 7º en la fila. Le quedan 3 minutos y medio de vida. Piensa en su hermana. Está embarazada, dará a luz en 2 meses. Se pregunta si ha escuchado el tiroteo. Madrid está a 3 kilómetros de distancia, pero las colinas resuenan. Todos en la ciudad saben lo que está sucediendo. Ese es el punto. ¿Qué pasaba por la mente de Murat a las 7 de la tarde, cuando los informes confirman 400 ejecuciones y la cifra sigue aumentando? Su despacho oficial a Napoleón, escrito a las 8:30 de la noche, es escalofriante por su burocracia. Rebelión reprimida. Aproximadamente 600 insurgentes neutralizados. Orden restablecido. Recomiendo continuar las operaciones hasta que se verifique la conformidad de la población. Neutralizados. No ejecutados, no muertos. Neutralizados, como si fueran una amenaza militar, no civiles.
Pero las cartas privadas de Murat, publicadas por su viuda en 1840, una historia diferente. Le escribe a su esposa: «He hecho lo que debía, pero no duermo. Los españoles nunca lo perdonarán. Napoleón pidió un ejemplo visible. Le he dado un cementerio». Las ejecuciones continúan pasada la medianoche. Los soldados franceses trabajan ahora con antorchas, exhaustos, traumatizados. Varios rechazan las órdenes y son arrestados. Los registros del Consejo de Guerra muestran que 12 soldados franceses fueron encarcelados por negarse a participar en las ejecuciones de Madrid. Los escuadrones se refuerzan con tropas polacas y alemanas de los contingentes aliados de Napoleón. No hablan español, lo que facilita las cosas. El idioma crea distancia. Cuando el prisionero grita pidiendo clemencia con palabras que no entiendes, es más fácil apretar el gatillo. A las 2 de la madrugada del 4 de mayo, el tiroteo finalmente cesa. El recuento final. Según los registros militares franceses desclasificados en 1863, 5.114 civiles españoles ejecutados, 41 identificados como mujeres, 67 identificados como menores de 16 años, el resto, hombres de entre 16 y 60 años. Causa de la muerte: pelotón de fusilamiento. Método: ejecución escalonada, intervalos de 30 segundos, 3 lugares de Madrid: Príncipe Pío, Parque del Buen Retiro y El Prado. Duración: 11 horas y 40 minutos. Tasa de ejecución promedio: 1 cada 14 segundos cuando se tienen en cuenta las 3 ubicaciones. Ahora viene el encubrimiento. Y aquí es donde Napoleón comete su segundo error catastrófico. El primero fue la masacre. El segundo, creer que podía ocultarla. 5 de mayo de 1808. Murat ordena interrogar a todos los testigos españoles. Quienes presenciaron fuerza excesiva son encarcelados. A los soldados franceses se les prohíbe escribir a casa sobre Madrid. Todas las cartas son censuradas, muchas confiscadas. Los informes oficiales de bajas francesas del 2 de mayo cifran las muertes españolas en aproximadamente 60 insurgentes. 60, no 5.000. Los cuerpos en Príncipe Pío son enterrados en fosas comunes cavadas por prisioneros españoles, luego cubiertos con cal para acelerar la descomposición. El lugar de la ejecución es despejado. En una semana, no se puede decir nada de lo que ocurrió allí. Pero esto es lo que Napoleón y Murat no tienen en cuenta. Testigos que escapan. Agentes británicos en Madrid. Y la Iglesia Católica. El padre Antoine Rousseau, el capellán que intentó salvar al niño en la primera ejecución, escribe un relato detallado y lo lleva clandestinamente a Roma. El Vaticano recibe el testimonio de 14 sacerdotes españoles que presenciaron las masacres. El Papa Pío VII, ya en conflicto con Napoleón por los territorios papales, autoriza la publicación. Para junio de 1808, panfletos que circulan en Londres describen la noche de los 5.000 asesinatos en Madrid. Napoleón, furioso, ordena la confiscación de todos los registros eclesiásticos españoles en los territorios ocupados por Francia. Demasiado tarde. La historia corre por España como la pólvora. Se forman grupos de resistencia en todas las provincias. Se autodenominan guerrilleros, pequeños guerreros. Sus tácticas: emboscada, sabotaje, asesinato. Su motivación: venganza por el 2 de mayo. Y aquí está la parte que obsesiona a los historiadores militares con Madrid. Funciona. Napoleón envía 300.000 soldados a España. Lidera personalmente una campaña en diciembre de 1808. Gana todas las batallas. Pero no puede ganar la guerra porque los españoles no quieren luchar. Cortan las líneas de suministro. Matan a los mensajeros franceses. Envenenan los pozos. Un oficial francés escribe en 1810: derrotamos a sus ejércitos, pero el pueblo mismo es el enemigo. Cada aldea es hostil.
Cualquier español que encontremos podría degollarnos por la noche. Esta no es la guerra como la conocemos. Esto es algo nuevo. Lo que describe es la insurgencia moderna. Y comienza el 2 de mayo de 1808, con la masacre que Napoleón intentó ocultar. ¿Quién dio la orden? Esta pregunta ronda a los tribunales militares franceses durante décadas. Murat afirma haber actuado siguiendo las instrucciones escritas de Napoleón. Napoleón afirma haber autorizado la represión de la rebelión, no la ejecución en masa. Lo cierto es que ambos son culpables. La Carta de Napoleón, conservada en los archivos nacionales franceses, utiliza la frase ejemplo visible 3 veces. No es ambiguo. Murat la interpretó como una licencia para la masacre. Sí, pero el lenguaje de Napoleón invitaba a esa interpretación. ¿Por qué? Porque Napoleón cree en el terror como herramienta. Lo ha usado en Egipto, en Italia, en Alemania. Represión brutal seguida de una paz magnánima. Esa es su fórmula. Pero España es diferente. En Egipto, la población ya estaba conquistada. En España, Napoleón cree estar tratando con aliados. La familia real española invitó a las tropas francesas. El gobierno español colaboró. Pero el pueblo español nunca se rindió. Y cuando se masacra a personas que nunca se consideraron enemigas, no se crea miedo. Se crea fanatismo. El encubrimiento se desvela lentamente, luego de golpe. Para 1812, las fuerzas británicas de Wellington controlan el sur de España. Entrevistan a miles de supervivientes de Madrid. Los combatientes de la resistencia española mantienen listas de oficiales franceses implicados en las ejecuciones del 2 de mayo. La llaman la lista de sangre. Tras la derrota de Napoleón en 1814, estas listas se convierten en prueba. Los tribunales militares franceses investigan. Murat no puede ser procesado. Es ejecutado en 1815 por apoyar a Napoleón durante los 100 días. Pero decenas de oficiales de bajo rango se enfrentan a consejos de guerra. La mayoría son absueltos. La defensa siempre es la misma. Cumplí órdenes. Los procesos se desmoronan porque nadie quiere sentar el precedente de que los soldados pueden ser castigados por obedecer órdenes. Ese principio legal no será cuestionado hasta Nuremberg en 1945. Pero la historia no muere. Perdura en la memoria española como una herida infectada. Y en 1814, un pintor español de 46 años, llamado Francisco de Goya, recibe un encargo del gobierno español restaurado. Quieren un cuadro para conmemorar el alzamiento. Goya sobrevivió el 2 de mayo escondiéndose, pero caminó por Madrid el 3 de mayo. Vio los cadáveres en Príncipe Pío, y lo que pinta se convierte en la obra de arte antibélica más brutal de la historia. El cuadro se llama El 3 de mayo de 1808. Es enorme. 3,5 metros de ancho. La imagen central, un español con camisa blanca, los brazos en alto, frente a un pelotón de fusilamiento. Los soldados franceses son anónimos, mecánicos. El rostro del español refleja terror, desafío, rabia. Detrás de él, cadáveres. Delante, prisioneros esperando su turno. Y en el suelo, sangre tan espesa que parece negra. Goya lo pinta en 1814. Al ser desvelado, las autoridades francesas en Madrid, sí, algunas permanecen incluso después de la derrota de Napoleón, exigen su retirada. Lo llaman incendiario. Las autoridades españolas se niegan. El cuadro recorre España. Allá donde va, estallan disturbios. Los ciudadanos franceses son atacados. En 1816, Francia solicita oficialmente a España que retire el cuadro de la exposición pública como condición para normalizar las relaciones diplomáticas. España se niega. El cuadro desaparece en un almacén. No volverá a ser expuesto al público hasta 1872, 64 años después de la masacre.
y cuando finalmente se exhibe en el Museo del Prado, los críticos de arte lo califican de demasiado perturbador para el público civilizado. Lo que hace insoportable la pintura de Goya es su honestidad. No hay gloria, no hay heroísmo, solo masacre. Los soldados franceses no son representados como monstruos, sino como hombres que cumplen su deber, lo que de alguna manera lo empeora. Y los prisioneros españoles no son mártires nobles, son personas comunes y corrientes aterrorizadas que están a punto de morir sin razón alguna. Un historiador de arte escribió en 1880, la pintura de Goya no trata sobre el 3 de mayo. Trata de lo que somos capaces de hacer cuando decidimos que algunas vidas no importan. La pintura influyó en todos los artistas de guerra durante los siguientes 200 años. El Guernica de Picasso, las fotografías de la guerra de Vietnam, las imágenes de Abu Ghraib, todas se remontan a Goya, mostrando que la matanza mecanizada no es gloriosa, es banal, es malvada y es una elección. Entonces, ¿cuáles fueron las verdaderas consecuencias? Militarmente, la Guerra de la Independencia le cuesta a Napoleón 300.000 bajas en 6 años. Mantiene a las tropas que necesita desesperadamente en Rusia en 1812. Wellington usa España como campo de entrenamiento para el ejército que derrotará a Napoleón en Waterloo. Estratégicamente, el 2 de mayo de 1808 es el principio del fin para Napoleón. Políticamente, la resistencia española inspira rebeliones en toda Europa. Los nacionalistas alemanes citan Madrid cuando se levantan contra la ocupación francesa en 1813. Los partisanos rusos en 1812 usan tácticas de guerrilla aprendidas de los insurgentes españoles. La idea de que los civiles pueden resistir a los ejércitos profesionales se convierte en un evangelio revolucionario. Moralmente, la masacre obliga a Europa a enfrentarse a una pregunta que ha estado evitando. ¿Cuáles son las reglas de la guerra? ¿Se pueden ejecutar civiles? ¿Se pueden seguir órdenes inmorales? Estas preguntas no serán respondidas en 1808. Se debatirán durante el próximo siglo. Pero Madrid es donde se las plantea por primera vez. Y, personalmente, para los sobrevivientes, María González, la costurera que trajo a sus hijos a ver historia, pierde a ambos niños en las ejecuciones. Ella testifica en 1820 que su hijo de 11 años fue fusilado por tirar una piedra. Su hijo de 8 años fue fusilado por llorar. Ella vive hasta 1847. Nunca vuelve a hablar francés, ni siquiera cuando los turistas franceses le preguntan cómo llegar en Madrid. Carlos Mendoza, el aprendiz de carpintero, muere a las 6:08 de la tarde. Del 3 de mayo, séptimo en su grupo, es enterrado en la fosa común de Príncipe Pío. En 1985, durante la construcción, los trabajadores descubren la fosa. El análisis forense confirma más de 300 cuerpos, la mayoría con heridas de balas similares a las de una ejecución en la cabeza y el pecho. Se contacta a la familia de Carlos. Las pruebas de ADN identifican sus restos a través de una tataranieta viva. Ella tiene 63 años. Llora cuando se lo dicen. Dice que creció escuchando historias sobre el tío Carlos, a quien asesinaron los franceses. Nunca creyó que fuera real. Ahora tiene sus huesos. Napoleón nunca se disculpa. En sus memorias, escritas en el exilio en Santa Elena, menciona Madrid solo una vez. España fue una operación necesaria mal ejecutada. El pueblo español malinterpretó nuestras intenciones. Eso es todo. 5,000 muertos, y él lo llama un malentendido. Murat, antes de su ejecución en 1815, escribe una última carta a su esposa. Se publica en 1842. Dice: Madrid me atormenta, veo sus rostros, oigo los fusiles. Si pudiera deshacer un día de mi vida, sería el 3 de mayo de 1808. Lo ordené, es mío, y estoy condenado por ello.
Es fusilado por un pelotón de fusilamiento francés en Nápoles. Sus últimas palabras, según testigos, apunta al corazón. Sé cómo funciona esto. La masacre que Napoleón intentó ocultar se convirtió en la historia que lo definió como tirano, no como libertador. Las ejecuciones, destinadas a aplastar la rebelión, desencadenaron una guerra total. Y la pintura, creada para recordar a los muertos, se convirtió en el modelo para representar el horror de toda la guerra durante los 2 siglos siguientes. Un disparo cada 30 segundos durante 3 horas. 5,000 vidas borradas. Y un encubrimiento que fracasó porque no se puede enterrar la verdad cuando 3,000 personas te vieron cavar las tumbas. Hoy en día, hay un monumento en Príncipe Pío. Enumera los nombres de los muertos identificados. Solo se pudieron confirmar 437. El resto son desconocidos. Cada 2 de mayo, Madrid celebra una ceremonia. Ancianas depositan flores. Niños en edad escolar aprenden la historia. Y los turistas pasan, la mayoría sin saber que esta colina común y corriente con vistas al río, es donde la Europa moderna aprendió que el terror no vence, radicaliza, que las masacres no acaban con las rebeliones, las justifican, y que intentar ocultar las atrocidades no las borra, las inmortaliza. Ahora sabes lo que Napoleón pasó 60 años intentando hacerte olvidar. La pregunta es, ¿qué haces con ese conocimiento? ¿Lo ignoras? ¿Dejas que esta historia desaparezca en las sombras de la historia? ¿O te aseguras de que nunca vuelvas a olvidarse? Miguel, Carlos, María, Fernando. Has pasado 38 minutos aprendiendo sus nombres. En 5 minutos los olvidarás. El algoritmo de YouTube también, a menos que demuestres que esta historia importa. Dale a me gusta ahora mismo, no más tarde. Ahora. Porque si no, el algoritmo decide que no vale la pena mostrarlo a nadie más. Suscríbete para recibir notificaciones cuando salga el próximo video. Cubrimos el arma que inventó España y que mató a más soldados franceses que cualquier ejército. Y comenta, saludo, si crees que estos 5,000 nombres olvidados merecen ser recordados. Un toque. Eso es todo lo que se necesita para mantener viva su historia. Hazlo. Sangraron. Puedes tocar una pantalla. Esta masacre terminó, pero la venganza no. 3 meses después, un herrero español llamado Santiago inventó una modificación del fusil que permitía a los guerrilleros recargar en 15 segundos, en lugar de 90. Los franceses lo llamaron el mosquete del diablo. Mató a 17,000 soldados franceses durante los 4 años siguientes. Esa historia, el arma, el hombre y el general francés que intentó robar el diseño, es el siguiente video, pero es solo para suscriptores. Si no lo estás, no lo verás. Tú decides. Quedarte en la oscuridad o descubrir cómo España convirtió la ira en la insurgencia más mortífera a la que Napoleón se enfrentó. Comenta. Parte 2. Si quieres la historia completa de la venganza. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Demuestra que formas parte de esta comunidad de guerreros de la historia. El algoritmo está observando. Lo que hagas en los próximos 10 segundos determinará si esta historia sigue viva o muere. Elige. Cuadro de estadísticas clave. 5,114 civiles españoles ejecutados en 11 horas 40 minutos. Una ejecución cada 30 segundos. Promedio de 14 segundos en 3 sitios. 23 soldados franceses muertos en el motín del 2 de mayo versus más de 5,000 españoles ejecutados en represalia. 300,000 bajas francesas en la Guerra de la Independencia, desatada por esta masacre. 60 años antes de que Francia permitiera que se publicara toda la verdad. 64 años antes de que el cuadro de Goya volviera a exhibirse públicamente. Fuentes
históricas. Archivos Militares Nacionales de Francia. Servicio Histórico de la Defensa. Actas de despacho y órdenes de ejecución de Murat, desclasificadas en 1863. La Guerra de la Independencia de Charles Esdaile, 2002. Documentación completa de bajas civiles a partir de registros eclesiásticos españoles. Correspondencia y bocetos preliminares de Goya. Archivo del Museo del Prado. Testimonios de primera mano de los artistas. La Guerra Maldita de Napoleón. La resistencia popular española en la Guerra de la Independencia. De Ronald Fraser, 2008. Testimonios de sobrevivientes recopilados entre 1814 y 1847. Archivos secretos del Vaticano. Correspondencia papal de 1808. El testimonio del padre Rousseau y la respuesta del Papa Pío VII. Próximo episodio. El mosquete del diablo. ¿Cómo la recarga de 15 segundos de un herrero español mató a 17,000 soldados franceses? Santiago Ruiz era un donadie, un herrero de pueblo que no sabía leer. Pero tras ver a su hermano ejecutado en Príncipe Pío, modificó un mosquete estándar para convertirlo en un arma que se recargaba 6 veces más rápido que cualquier otra que Europa hubiera visto jamás. Los franceses lo llamaron brujería. Las guerrillas españolas lo llamaron liberación. Y cuando un general francés intentó robar el diseño, Santiago hizo algo que cambió la fabricación de armas para siempre. Esa historia, las especificaciones técnicas de la modificación y la emboscada que obligó a Napoleón a prohibir toda una clase de armas. Eso es lo que sigue. Suscríbete ahora o no lo verás.